día, amada iglesia. Pues continuamos con nuestro estudio del Nuevo Testamento. Acuérdense que estamos dándole un recorrido a cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde la carta a los Gálatas. Estamos dando pues un bosquejo de lo que son cada una de estas cartas o libros del Nuevo Testamento, para tener un poquito más de noción. Y recordemos que cada vez de que estamos expuestos a la palabra de Dios, pues la palabra nos ilumina, la palabra nos ilustra más, nos da sabiduría y nos lleva a tener un conocimiento, nos está llevando a una madurez. Y bueno, la carta a los Gálatas, el propósito de esta carta es refutar a los judaizantes. Y bueno, ellos querían nuevamente, o querían mostrarle a los gentiles, o querían llevar a los gentiles a que cumplieran la ley. Y también es llamar a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo. Esta carta nuevamente les enseña a los Gálatas a que confíen en esa fe que se les había enseñado desde el principio, a que no se vuelvan a las obras de la ley, sino que reciban o que caminen en esa fe que se les había compartido al principio. El autor de la carta a los Gálatas es el apóstol Pablo. Los destinatarios son las iglesias del sur de Galacia, que habían sido fundadas durante el primer viaje misionero de Pablo, incluidas las iglesias de Iconio, Listra y Derbe. La fecha de escritura más o menos es alrededor del año 49 después de Cristo. Se cree que es desde Antioquía, antes del concilio de Jerusalén, en el año 50. El marco histórico, la controversia más desafiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación de los nuevos creyentes, en especial los gentiles, con las leyes judías. De manera particular, este era un problema para los convertidos y para las iglesias jóvenes que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Pablo escribió para corregir este problema. Más tarde, en el concilio de Jerusalén, los líderes de la iglesia oficialmente resolvieron el conflicto. El versículo clave es el 5:1, que cita de la siguiente manera: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Este es el mensaje de toda esta carta, que les está mostrando que ellos ya fueron libres, que Cristo nos ha traído libertad. Entonces le estaba diciendo: no regresen a la ley. Es más, ustedes no tienen por qué cumplir la ley, porque no son judíos. Entonces esta carta lleva a los Gálatas y los afirma en la verdad o en el evangelio que se les había pues dado desde el principio. Personajes clave: Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham. Los lugares claves son Galacia y Jerusalén. El evangelio, nosotros tenemos que entender que el evangelio es para salvación eterna. La buena noticia de Dios, la buena noticia que viene a través de Jesucristo, es para salvación eterna, especialmente en el Espíritu. Y bueno, esta salvación está fuera de toda la religión o toda la religiosidad. Necesitamos entender que el único que trae salvación a la vida de los hombres es Jesucristo, a través de la obra salvífica en la cruz, donde Él se ofreció a Dios para pago de los pecados. No había otra manera en la que el hombre pudiera adquirir salvación, justificación, redención, vida eterna, sino solamente a través de la obra salvífica de Jesucristo. Y bueno, el evangelio es auténtico, la palabra de Dios es auténtica, el evangelio de Jesucristo es auténtico. Y la escritura en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo del 6 al 8, cita de la siguiente manera: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios.
¿Quién los llamó? Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo que estaba horrorizado. Dice, les hemos predicado el evangelio, les hemos mostrado el evangelio, les hemos mostrado la buena noticia acerca de Jesucristo, dice, y cómo es posible que están viniendo otros y los están llevando nuevamente a cumplir o a que ustedes caminen en las obras de la ley. Y bueno, esto generalmente pasa cuando la gente no está afirmada en Cristo, cuando la gente no tiene conocimiento de la Escritura, cuando la gente no ha madurado en Cristo. Y bueno, les dice que hay un evangelio diferente, pero realmente no existe un evangelio diferente. El único evangelio, el único que trae salvación es Jesucristo a nuestra vida. No existe otro evangelio. A lo mejor hay otras maneras en las que el hombre ha querido alcanzar a Dios, pero la única manera en la que el hombre puede alcanzar a Dios es por medio de Jesucristo. Y bueno, también el apóstol Pablo les dice que han sido engañados y que se ha distorsionado la verdad acerca de Cristo. En este caso, lo que se estaba haciendo era una mezcla de pactos. Lo que querían hacer era que ellos alcanzaran la salvación a través de la ley, pero el evangelio es superior. El apóstol Pablo les habla de la superioridad del evangelio. Y la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo del 1 al 7, cita de la siguiente manera: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por hacer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y bueno, aquí el apóstol Pablo les está diciendo que cómo es posible, si se les ha mostrado el evangelio, si se les ha trazado el evangelio de la manera correcta, cómo es posible que ahora ellos se vuelvan atrás. Es más, el apóstol Pablo está diciendo, el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, se les explicó de tal manera la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, se les mostró de tal manera que no es posible que no hayan entendido y se vuelvan a querer alcanzar el favor de Dios a través de las obras de la ley. Cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo, no solamente debe recibir a Cristo en su corazón, que es el principio. Necesitamos entender el significado de la muerte de Cristo para nosotros, para que podamos vivir como corresponde, para que podamos vivir como hijos entendidos, sin engaño. ¿Por qué? Porque solamente Cristo salva. Cada hijo de Dios debe
entender el significado de la muerte de cruz. El significado de la muerte de Jesucristo no solo trajo perdón, sino que trajo salvación a la vida del hombre, trajo justificación, porque gracias a esa justificación el hombre puede convivir con Dios, el hombre puede ser participante de la naturaleza divina, el hombre puede tener comunión con Dios, y por esa comunión que tiene con Dios, el hombre tiene la capacidad de decidir, tiene la capacidad de entender la Escritura, tiene la capacidad de vivir como corresponde a un hijo de Dios. Por eso es que no podemos dejar el significado de la muerte de Cristo solamente al ahí se va, o solamente como un evento, sino que tenemos que entenderlo, porque entender todo esto nos permite vivir como corresponde, como hijos entendidos de Dios. La vida nueva no se alcanza por esfuerzos humanos. Eso es algo que tenemos que entender. Esta novedad de vida a la que Dios nos ha llamado no es una vida que se alcance por esfuerzos humanos o por obras que nosotros hagamos, sea cual sea la obra que en algún momento nos enseñaron a hacer para agradar a Dios. No hay ninguna obra que nos pueda permitir alcanzar a Dios. La vida nueva solamente se alcanza a través de Jesucristo. Gálatas 3, versículo del 11 al 14, cita de la siguiente manera: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Entonces podemos ver aquí en la Escritura cómo la vida nueva no se alcanza a través de esfuerzos humanos, no se alcanza a través de cumplir la ley, sino que la vida nueva se alcanza por medio de la fe, a través de haber creído en Jesucristo, a través de haber creído todo lo que Él hizo en esa cruz, todo lo que Él hizo en favor de nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo se obtiene por medio de la fe, y el Espíritu Santo ya es una realidad en nosotros, los hijos de Dios. Eso es algo que también nosotros tenemos que entender, eso es algo que nosotros debemos de abrazar, porque el Espíritu Santo ya está en cada uno de nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo ya ha sido impartido en nosotros como hijos de Dios. Cuando Jesús vivía, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre para que envíe al Espíritu que los va a guiar, para que envíe al Espíritu que los va a consolar. Ahora, cada hijo de Dios es portador de la presencia de Dios, es portador del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos guía a vivir en toda verdad. Eso es algo grandioso, eso es algo glorioso, eso es algo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Por eso es importante que seamos entendidos. Era lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: necesitan entender esta verdad que ya es una realidad para ustedes. Ustedes no tienen por qué cumplir la ley, ustedes no tienen por qué circuncidarse. Les estaba diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe, y es por fe que ustedes tienen que seguir caminando. El Evangelio trae libertad a la vida de los hijos de Dios. Gálatas 5, versículo del 1 al 6, cita de la siguiente manera: por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado
ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo que importa es la fe que se expresa por medio del amor. Y bueno, vemos cómo esta porción de la Escritura nos dice: asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esto es algo muy importante. En este caso a los Gálatas les decía: asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pero creo que en nuestros días nosotros también necesitamos asegurarnos de permanecer libres y no esclavizarnos a la religión, no esclavizarnos a ninguna otra cosa, sino obedecer la ley de Cristo. Dice: presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Si nosotros queremos depender de nosotros mismos, entonces nos desligamos de Cristo. Es como si le dijéramos a Dios: nosotros podemos acercarnos a ti, pero realmente sabemos que eso es imposible. Pero lo que sí, debemos de asegurarnos de permanecer libres para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no esclavizarnos a la ley. No, ¿por qué? Porque solamente Cristo salva, solamente en Cristo hay salvación. Lo que nos corresponde ahora como hijos entendidos es conocer la Escritura, abrazar la Escritura, entender todo lo que Dios ha traído a nosotros. Otra porción de la Escritura dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que hemos sido salvados, dice, es poder de Dios. Porque cuando tú entiendes la Escritura, cuando tú caminas en la Escritura, el poder de Dios se desata, el poder de Dios se desprende de ti y se manifiesta en toda tu vida y en la vida de aquellos que están en tu entorno. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Recordemos, la semana pasada hablábamos de eso, que de todos los dones, el más importante es el amor, y nuestra fe tiene que tener una expresión en el amor de Dios. El hombre carnal es un cristiano, y eso es algo que tenemos que entender. Puede haber gente que ha recibido a Cristo, pero no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Escucha nuevamente: el hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo y declarado justo por Dios. Yo sé que esto, cuando algunos lo escuchen, pues no les da, pero esto es la realidad, y lo vamos a ver ahorita en la Escritura, que lo leamos. Nuevamente, el hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo y declarado justo por Dios. Pero allí es donde se acaba la similitud. En vez de ser dirigido por el Espíritu, este creyente prefiere seguir los impulsos de la carne. Como resultado, su mente la ocupan los pensamientos carnales y sus emociones están plagadas de sentimientos negativos. Aunque tiene la libertad para andar según el Espíritu y para producir el fruto para el Espíritu, sigue involucrado en actividades pecaminosas, puesto que anda voluntariamente según la carne. Entonces, ¿puede haber cristianos carnales? Sí, realmente sí los puede haber cristianos carnales. Y la carta a los Gálatas habla de este tipo de personas, pero también habla de personas que son guiadas por el Espíritu
de Dios. Y fíjate lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 26. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Voy a hacer una pausa aquí y es importante entender esto. Cuando la Escritura dice que no heredará, realmente está diciendo que es una persona ingobernable, que es una persona que no se deja gobernar por Dios. Porque al dar rienda suelta a la carne, pues no permite que el Espíritu de Dios le gobierne, no permite que el Espíritu de Dios le guíe, no permite que el Espíritu de Dios lo lleve a toda verdad, no se deja gobernar. Continúo, 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y fíjate cómo cambia aquí la situación. Dice, los que pertenecen a Cristo, o en el versículo 22 que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y comienza a dar esa lista. Este fruto es lo que una persona que es gobernada por el Espíritu de Dios produce en automático. ¿Por qué? Porque cuando una persona se deja gobernar por el Espíritu de Dios, como resultado se da el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Y la misma Escritura dice, no existen leyes contra estas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios ha entendido, ¿verdad?, que su vida, o ha entregado su vida, o ha clavado su vida en la cruz. Ha entendido que su naturaleza pecadora, su naturaleza adámica, fue clavada juntamente con Cristo en la cruz, y que ahora vive en novedad de vida, ahora vive una vida espiritual, ahora es guiado por la vida del Espíritu, por una vida de arriba, y no se deja gobernar por una mentalidad de abajo. Es muy distinto. Por eso es que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser entendidos en que hemos pasado de muerte a vida. El vivir influenciados por la carne nos saca del plan y el propósito eterno y nos limita a vivir vidas mediocres, infructuosas y en pobreza, a nivel de un esclavo sin derecho a nada. No porque no nos pertenezca, sino por falta de madurez, entendimiento y revelación de la vida nueva. Es por eso que hay mucha gente que, siendo hijo de Dios, mucha gente que, habiendo recibido todo el favor de Dios, dones, talentos, habilidades, economía de parte de Dios, vive vidas infructuosas, vive vidas mediocres, vive vidas que no están o no van de acuerdo a la vida que debe vivir un hijo de Dios. Viven en rebeldía. ¿Por qué? Porque no ha entendido esta parte. Porque
Dios a cada momento nos está impulsando a que nosotros vivamos en madurez, a que nosotros entendamos el mensaje que Él ha traído a nuestras vidas. Y la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo del 1 al 7, cita de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en menor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Entonces, ¿qué está diciendo? Para que nosotros podamos tomar posesión de la herencia, en Cristo ya nos pertenece todo. Todo lo que Él nos ha dado ya nos pertenece en Cristo. Pero si en nosotros no hay madurez, vamos a estar en la misma condición de un esclavo, siendo dueños de todo, pero sin acceder a nada por falta de madurez. Ni siquiera un entendimiento de que Dios es nuestro Padre, ni siquiera un entendimiento de que Dios nos habita, ni siquiera un entendimiento de que podemos caminar y que podemos hacer la voluntad de Dios, de que podemos agradar a Dios, de que estamos en esta tierra por causa del propósito eterno, que es darlo a conocer a Él, y que se nos ha asignado una tarea aquí en la tierra. Si tú te sabes hijo de Dios, vive como tal, vive como un hijo de Dios, expresa la voluntad de Dios. Gálatas 6, versículo del 7 al 10, cita de la siguiente manera. No se engañe, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos, y especial a los de la familia de la fe. Y aquí la Escritura está diciendo que cada uno cosecha lo que siembra, y está haciendo la distinción. Dice, el que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para el pecado, el que siembra para la carne, la misma carnalidad trae destrucción a su vida, porque no hay vida en agradar a la carne, solamente trae destrucción a la vida de las personas. Pero dice que el que vive o el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Nosotros fuimos creados por Dios para reinar en vida, para reinar en Zoe, para reinar en la vida de Dios, para que como hijos de Dios entendidos seamos gobernados por su voluntad, para que tengamos una expresión de vida aquí en esta tierra. Pero algo que tenemos que entender, que esto es un entendimiento que debe venir a nuestra vida. Eso es algo en lo cual Dios tiene que iluminarnos, como lo hizo con el apóstol Pablo. El mundo ha sido crucificado para mí. La pregunta aquí es, ¿el mundo ha sido crucificado para ti? Porque esto es una de las conclusiones a las que llegó el apóstol Pablo. Él dijo, el mundo ha sido crucificado
para mí. Él no vio al mundo crucificado, sino que Él dijo todo lo que corresponde a la vida del mundo, todo lo que corresponde a la vida en la carne, para mí o en mí, ha sido crucificado. Él lo entendió de esa manera, y lo que ahora Él decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ahora Él vive para agradar a Dios, y ese es un entendimiento al que cada hijo de Dios tiene que llegar. Gálatas 6, 14 al 15 cita de la siguiente manera: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Él entendió, dice, para mí el mundo ha sido crucificado. Todo lo que corresponde a la antigua vida, a la antigua naturaleza, a la vida que fue antes de Cristo, ha sido crucificado. Y creo que cada hijo de Dios tiene que tener este entendimiento. Sí es cierto, muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos un antes de Cristo. Tenemos una vida donde fue una vida desordenada, donde fue una vida que por la ignorancia o por no conocer de Dios, vivíamos vidas fuera del diseño de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, así como el apóstol Pablo lo cita, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo para el mundo o para la vida en la carne estoy muerto. Yo no vivo ahora esa vida porque se me ha dado una oportunidad de vida, porque se me ha impartido, se me ha hecho participante de la naturaleza divina. Y dice aquí, para nada cuenta estar o no circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Tú y yo y cada hijo de Dios necesita entender que ahora nosotros, por estar en Cristo, somos parte de una nueva creación, de la creación celestial, de esa creación que tiene una expresión de vida aquí en la tierra, de esa creación que está en esta tierra para cumplir. Iglesia, yo te invito a que leas la carta a los Gálatas, a que le pidas a Dios que te muestre más acerca de esto, del vivir en Cristo, de la vida que se nos ha dado, y que nos desarraiguemos de toda religiosidad, de todo acto que queramos hacer para alcanzar a Dios. La única manera de alcanzar a Dios es a través de Jesucristo. Y si tú ya lo recibiste en tu corazón, si tú ya lo declaraste tu Señor y tu Salvador, ahora necesitas conocer todo aquello que te corresponde como hijo de Dios, para que alcances madurez y con esa madurez puedas alcanzar lo que como hijo, como heredero de Dios te corresponde, porque eres hijo de Dios por engendramiento. Yo te invito, iglesia, a que leas la Escritura, a que camines. Yo te invito, iglesia, a que leas la Escritura, a que camines cada día más abrazando esta palabra para que puedas vivir como corresponde a un hijo entendido. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque cada carta que tú permitiste que fuera escrita nos está llevando a un entendimiento, nos está llevando a un conocimiento de tu voluntad. Gracias porque tu amor es expresado en cada carta, pero también tu voluntad es expresada. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras más a lo que nosotros hemos sido llamados, y cada día tu palabra se va haciendo vida en nosotros. Yo te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, iglesia, les envío un fuerte abrazo y les sigo invitando a que sigan leyendo la Escritura. Nos vemos para el próximo domingo. Hasta luego.